Fue el mayor asalto aerotransportado de la historia. 40.000 hombres descendieron sobre la Holanda ocupada en un intento por poner fin a la guerra antes de Navidad. Al mando de la avanzadilla, el general de división Roy Ercart, que gozaba del favor de Montgomery y había sido ascendido recientemente. Cuando la misión se topó con problemas, el general tuvo que adentrarse en la batalla para salvar a sus hombres. Esquivando a los francotiradores alemanes, quedó atrapado en un letal juego del ratón y el gato. Para rescatar a sus tropas, tuvo que escapar él mismo en una de las batallas más salvajes de la guerra. Y posteriormente, escapar de nuevo, liderando a 2.000 hombres exhaustos de las garras del ejército alemán. En septiembre de 1944, todo el mundo pensaba que Hitler estaba acabado. El día D y la invasión de Normandía habían sido un enorme éxito. Ahora, la gran duda era saber cómo sacar partido de esa ventaja y llevar la guerra hasta Alemania y Berlín. Pero el éxito había generado sus propios problemas. La intensa rivalidad y el agrio enfrentamiento entre el mariscal Montgomery y el general norteamericano George Patton había convertido los planes futuros de los aliados en una cuestión altamente política. Nos encontramos con el desarrollo de dos planes contrapuestos. Uno era el plan americano, la estrategia de frente amplio, por la cual los aliados seguirían avanzando a lo largo de un frente amplio, intentando agotar a los alemanes. El plan contrario era la estrategia de frente estrecho, defendida por Monty. Según ese plan, los aliados debían concentrar sus fuerzas y atacar a Alemania en su corazón, pero desde un punto que no se pudiese esperar. Montgomery ejerció presión sobre el comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, insistiendo en que su estrategia debía ser la elegida. Afirmaba que podía enviar una fuerza de combate que rodearía por el norte, a través de la Holanda ocupada por los alemanes, el muro defensivo alemán conocido como la línea Siegfried. Primero, las fuerzas aerotransportadas capturarían varios puentes clave sobre algunos de los numerosos canales de Holanda. El último sería el cruce sobre el imponente río Rin en la ciudad de Arnhem. Una vez capturados los puentes, un inmenso ejército, conocido como el 30º Cuerpo Británico, atravesaría Holanda a lo largo de una estrecha carretera, en una invasión que les llevaría directamente a las llanuras del norte de Alemania. Era un plan impresionante por su ambición y elegancia. En caso de tener éxito, una enorme fuerza invasora se plantaría en el patio trasero de Alemania en apenas unos días, y Montgomery podría apuntarse el tanto de la conquista de Berlín y poner fin a la guerra en Navidad. Eisenhower dio luz verde a Montgomery. Todas las miradas estaban puestas en la vía de acceso a la victoria, Arnhem. Una ciudad holandesa pegada a la frontera con Alemania. Su puente sobre el río Rin sería la clave del éxito y la parte más dura de la misión. Situado tras las líneas enemigas, era el puente más lejano, el último que deberían cruzar y el que deberían retener durante más tiempo. Los 12.000 soldados de la primera división aerotransportada, considerada entre las más poderosas del ejército británico, estaban decididos a capturar aquel puente. Al mando de todos ellos, el mayor general Roy Ercart. A Monty se le daba bien detectar el talento. En el caso de Ercart, le consideraba un hombre competente, que era muy bueno bajo presión, que podía pensar de forma independiente y que sabía ganarse el respeto y la confianza de sus hombres. Todas esas cualidades eran necesarias para alguien que debía guiar al combate a una división aerotransportada. A pesar de que Ercart no tenía experiencia al mando de fuerzas aerotransportadas, era conocido por ser un guerrero temible en combate. Ya había demostrado su gran arrojo y valentía al invadir Sicilia con sus hombres. Pero su ascenso significaba una labor totalmente diferente. Como comandante de división, la misión de Ercart no era luchar, sino dar un paso atrás. Utilizar su cerebro y no su fuerza. Esta vez debería guiar a sus hombres desde el centro de operaciones del cuartel general de su división, pensando tácticamente en la batalla y en cómo desplegar sus fuerzas, manteniendo siempre la sangre fría.
Un éxito en Arnhem podría ser el primer paso en su camino hacia mayores retos como general de carrera y una oportunidad para brillar como la estrella que había guiado a Monty hasta Berlín. On September 17, the word was given that Operation Market was on, and the Airborne Army prepared to go into action. The great Allied Air Fleet, which was to deliver more than 39,000 men on this operation, 11,000 of them to Arnhem. El enorme ejército aerotransportado se preparó para la acción con los puentes de Holanda en su punto de mira. $1.500 aviones y 3.000 planeadores transportarían a 37.000 soldados británicos y norteamericanos, 1.700 vehículos y 3.000 toneladas de munición. En un primer momento, los hombres de Aircar se mostraban escépticos respecto a la operación. Desde el día D, habían recibido en 16 ocasiones la orden de prepararse para la acción, pero en todas ellas la misión se había cancelado. Así que cuando llegó una nueva orden, pocos creían que fuesen a entrar pronto en combate. Todos se mostraban pesimistas, pensando que la operación volvería a cancelarse en el último momento, y de hecho a la mañana siguiente seguían apostando por ello. Mi padre sentía que sus propias tropas de paracaidistas estaban, como él decía, sedientos de batalla. Pero estaban perdiendo el entusiasmo. Se mostraban cínicos respecto a todo. De hecho, algunos de los paracaidistas con los que he hablado me han dicho: habríamos ido donde fuese necesario. Habríamos saltado sobre Berlín, si hiciese falta. Todos creían que era lo mismo de siempre. Pero esta vez vimos cómo empezaban a cargar centenares de aviones. Esta vez iba en serio. Finalmente, cargaron a los paracaidistas, soldados de élite seleccionados de entre las mejores unidades de la infantería británica. Era el momento para el que se habían estado preparando durante meses. Cuando todos los aviones y planeadores despegaron el primer día, el cielo se quedó completamente negro. Todos los que eran niños en aquel momento nunca olvidarán esa visión. Eran especialistas en ataques rápidos y por sorpresa por detrás de las líneas enemigas, pero para ello solo podían ir ligeramente armados. Se lanzarían únicamente con las armas y la protección que pudiese transportarse en los aviones de hélice que remolcaban los planeadores. En definitiva, el arsenal más endeble en manos de los hombres más duros. Sobre el papel, la misión era sencilla: capturar un puente mediante un ataque por sorpresa tras las líneas enemigas realizado a gran velocidad y mantener su control durante 2 días hasta la llegada de la invasión por tierra del 30º Cuerpo. Pero antes de que el general pisase suelo holandés, ya sabía que se enfrentaba a serios obstáculos. No iba a ser una batalla corriente. Capturar y retener el puente de Arnhem ya era suficientemente duro, pero además el plan entrañaba desafíos extraordinarios para sus hombres. Mientras contemplaban los diques y campos de Holanda desde lo alto, surgió el primer obstáculo en su misión. No iban a aterrizar cerca de su objetivo. En lugar de eso, aterrizarían varios kilómetros al oeste y tendrían que marchar a través de territorio enemigo para llegar al puente y atacar por sorpresa. Y de algún modo, tendrían que hacerlo sin que les detectasen. La clave era la sorpresa, llegar al puente. Aquello les ponía en situación de desventaja. Aircar lo sabía. Era consciente de las desventajas del plan, pero básicamente lo que le dijo su comandante Browning fue: esto es lo que hay, tendrás que hacerlo así. Aircar se enfrentaba a un plan endeble. Podría funcionar, pero sus tropas, escasamente armadas, necesitarían refuerzos muy rápido. Una vez capturado el puente, los 50.000 hombres y los tanques del 30º Cuerpo tendrían que aparecer por el horizonte al cabo de pocas horas. Una vez que salta, un paracaidista lleva provisiones para 3 días, víveres para 3 días y munición para 3 días. No contaban con artillería blindada o antitanques. Básicamente, tenían que aterrizar,
ocupar su posición y aguantar hasta que llegasen tropas mucho mejor equipadas para ese tipo de operación. 3 días, eso es lo que tenían, 3 días. A las 2 de la tarde del domingo 17 de septiembre, cuando los primeros paracaidistas pisaron el suelo holandés, el plan cobró vida. Cada segundo contaba. Bajo un cielo claro, las primeras horas de la operación Market salieron exactamente según lo previsto. Y el gran ejército aerotransportado se preparó ya en tierra para entrar en acción. Mientras desarrollaban las maniobras que habían ensayado en innumerables ocasiones, oficiales y soldados confiaban en toparse con la menor resistencia alemana posible. Era un plan que no podía resistir ningún impacto negativo. Si los alemanes efectuaban algún intento serio de contener la operación aliada, era posible que todo se fuese al traste, porque la rapidez era clave. Era un gran plan, pero como dijo el comandante polaco, el general Sosabowski, ¿qué pasa con los alemanes? Sin que los hombres que marchaban hacia Arnhem fuesen conscientes de ello, a solo 5 kilómetros de allí estaba apostada una de las divisiones de tanques más temibles y letales de todo el ejército alemán, que ahora se dirigía aceleradamente hacia ellos. Contaría con el apoyo de tropas SS de élite, curtidas tras años de combate en el frente ruso. Y por último, estaban los experimentados y avezados comandantes paracaidistas alemanes que sabían exactamente cómo acabar con un ataque aerotransportado. No eran los ancianos y los jóvenes muchachos que Eckart se esperaba. Y eso fue solo el principio, puesto que Eckart se encontró casi de inmediato con graves problemas en su primer día como comandante de división. El control de las tropas que se estaban desplegando en las afueras de Arnhem dependía exclusivamente de las comunicaciones por radio. Y 1 hora después del aterrizaje, las radios dejaron de funcionar. Para un comandante es decisivo porque significa que no tiene visibilidad de lo que está pasando. La radio le permite interactuar con sus ojos y sus oídos, porque sus ojos y sus oídos son precisamente las brigadas, los comandantes de brigada e incluso los comandantes de la compañía. Y creo que de inmediato, con lo que pasó ese primer día y sin duda con lo que pasaría después, empezó a sentirse incómodo. Pero al principio, todo parecía ir bien. 2 unidades de la primera brigada de paracaidistas marcharon rápidamente hacia Arnhem y se deshicieron de la escasa resistencia con la que se encontraron. Era exactamente lo que se esperaban, y a medida que los paracaidistas proseguían su avance, se desató el orgullo y la confianza entre las columnas. Eckart incluso capturó a sus primeros prisioneros de guerra, que fueron grabados por las cámaras. Y los nativos holandeses, felices por su liberación, salieron a recibir a sus héroes. Pero no duraría mucho tiempo. La resistencia germana se estaba organizando rápidamente y aniquiló a una primera avanzadilla de paracaidistas que se dirigía al puente en jeep. Al no esperar oposición, los británicos sufrieron graves bajas. La furiosa carrera por alcanzar el puente de Arnhem se intensificó. Pero sin comunicaciones por radio, la organización y el liderazgo comenzaron a desintegrarse. Mientras las fuerzas germanas ocupaban posiciones para detener su avance, los paracaidistas se encontraron luchando a ciegas entre densos bosques y estrechos callejones, disgregándose en pequeñas unidades, sin pistas acerca de lo que les esperaba. Era la pesadilla de cualquier general, un apagón de información que les estaba llevando al caos absoluto. El avance comenzó a ralentizarse. Eckart hizo entonces uso de sus instintos de batalla. El general, que nunca se había alejado de la primera línea de fuego, decidió que era el momento de hacerse con el control y liderar a sus hombres desde el frente. Una de las cosas que salen mal es que él decide que es un soldado más.
que va a luchar y a liderarlos desde el frente. Ya que no sabe qué está pasando, irá a averiguar qué está pasando. Eso es lo que le lleva a adoptar esa fatídica decisión. Urquhart hizo lo que un comandante de división nunca debería hacer y se adentró en territorio enemigo. Se subió a su jeep y salió en busca de sus subordinados, decidido a presionarles para acelerar su avance hacia el puente. Sería un error fatal. Porque en cuanto se puso en marcha, dejando atrás su cuartel general, los alemanes le rodearon. En el fragor de la batalla siguió adelante, sin darse cuenta de que, al quedar aislado de su puesto de mando, estaba privando al ejército de su líder. Pronto se encontró con un joven oficial británico que guiaba a una unidad de hombres hacia el puente, el mayor Tony Hibbert. Apareció un jeep por detrás y me quedé asombrado al ver al general Urquhart. Aquello era territorio comanche, con alemanes por todas partes. Y ver allí a nuestro comandante sin protección me parecía extraño. Él se levantó en la parte trasera del jeep y dijo: «Hibbert, por amor de Dios, dígale a su maldita brigada que se mueva más rápido o los tanques alemanes llegarán al puente antes que ustedes». Y yo le dije: «Sí, señor». Y entonces desapareció. Y como dice la historia, estuvo desaparecido durante otros 2 días, lo cual dejó al operativo sin un líder durante un periodo importante de tiempo. A continuación, Urquhart se encontró con su oficial de mayor rango. Pero ahora debía avanzar hacia Arnhem como un pasajero más. No podía liderar a sus tropas y no podía dar marcha atrás. A pesar de ello, al anochecer, pareció dar un gran paso adelante. Los primeros paracaidistas alcanzaron el puente de Arnhem. Un batallón, liderado por el legendario comandante coronel John Frost, había capturado el acceso norte del puente y esperaba desde allí a que se le uniesen otros paracaidistas. Junto a Frost estaba el joven mayor Tony Hibbert, encargado del cuartel general de la brigada y responsable de las comunicaciones. A las 10 de la noche, el segundo batallón había llegado con 350 hombres y levantado una posición defensiva en el acceso norte del puente, una zona de aproximadamente 500 metros por 500. Durante esa primera noche, los demás paracaidistas avanzaron lentamente a través de las calles de Arnhem, luchando por unirse a los hombres de Frost y Hibbert en el puente. Urquhart, mientras tanto, había convertido una casa holandesa en un cuartel general temporal y planeaba continuar con la primera luz del día. En el puente, la noche del domingo pasó de forma tranquila. Los hombres de Frost y Hibbert, sabiendo que el 30º cuerpo pronto estaría con ellos, esperaron el amanecer llenos de confianza. A las 6 de la mañana del día siguiente, se produjo una enorme descarga de artillería. Después escuchamos los tanques avanzando y en realidad llegamos a pensar que existía la posibilidad de que fuesen nuestras tropas, que llegaban antes de lo previsto. Todos se habían levantado agitando sus gorros rojos hasta que vieron las cruces en los tanques y entonces corrieron a ponerse a resguardo. Los paracaidistas, escasamente armados, se enfrentaban a un adversario contra el que nunca podrían estar preparados. La 9ª División Panzer SS, una unidad de élite enormemente bien equipada, considerada entre las más peligrosas del ejército alemán. Teníamos 4 cañones antitanque de 6 libras que eran estupendamente precisos. Creo que todo acabó en apenas 3/4 de hora. Después de eso, sus tanques estaban ardiendo en llamas.
Fue muy satisfactorio. Increíblemente y en contra de lo previsto, los paracaidistas habían rechazado el asalto de los tanques alemanes. Ese sería el momento culminante del primer día y en el puente se desbordó el optimismo. Pero mientras Frost y sus hombres se felicitaban, empezaban a quedar claras las consecuencias de la decisión de Eckert de alejarse de su cuartel general. Las calles de Arnhem eran ya un hervidero de soldados alemanes. Fuertemente armados y a menudo muy bien adiestrados, se habían convertido en un obstáculo insuperable que separaba a los hombres del puente del resto de tropas de Eckert. Fue una batalla extremadamente intensa. Así son los combates urbanos, el peor tipo de experiencia por la que puede pasar un soldado. Luchar en una zona edificada sin saber qué hay detrás de cada esquina, viendo cómo tus compañeros, tus colegas, tus amigos están heridos o muertos, quedándote sin munición, quedándote sin comida, quedándote sin agua. Y como comandante, obviamente intentas minimizar todo eso para obtener de tus hombres el mejor rendimiento. Pero Eckert no podía hacerlo, porque no sabía qué estaba pasando. Sencillamente no tenía ni idea. Cualquier esperanza de que Eckert pudiese regresar a su puesto de mando era impensable. Armado únicamente con una pistola, lo único que podía hacer era permanecer con sus hombres, que se escabullían entre las calles, esquivando a los francotiradores alemanes y trepando por los muros de los jardines. Nadie tenía ni idea de dónde estaba y lo dieron por muerto. Nadie estaba buscando a Eckert. En aquel momento el mando británico había seguido adelante. Eckert había desaparecido. Podía estar muerto, podía estar herido, podía haber sido capturado, quién sabía. No se envió a ningún equipo de rescate. No sabían dónde estaba. Sin instrucciones claras sobre la sucesión de Eckert, se desató una lucha de poder entre sus subordinados, con todos ellos reclamando su superioridad. La fuerza invasora británica, sin comunicaciones internas ni tampoco con el mundo exterior, había quedado descabezada. Eckert y dos oficiales subalternos se refugiaron de los francotiradores en el ático de una casa holandesa. Mientras se escondían, un tanque alemán ocupaba posiciones en el exterior. Estaban atrapados. Les quedaba una larga espera por delante, y el general solo podía pensar en cómo había desaprovechado su gran oportunidad de dirigir una operación de gran envergadura. Doug Charlton estaba entre los hombres que todavía intentaban relevar al coronel Frost y a sus hombres en el puente. Avanzando a lo largo de un terraplén, por una de las orillas del Rin, escasamente armados, Charlton y sus compañeros pronto se dieron cuenta de a qué clase de oposición se enfrentaban. Nos encontramos con cañones antiaéreos que nos disparaban desde el otro lado del río. Los proyectiles caían con un ruido sordo sobre el terraplén a nuestra izquierda. No había espacio para maniobrar, la única posibilidad era avanzar. Mientras buscaban refugio, los paracaidistas enseguida se vieron superados. Lo que quedaba del batallón eran muy pocos hombres, unos 15 o 20, que levantaron posiciones defensivas en 3 casas. Y entre las 7 y las 7:30 de la mañana llegaron los alemanes con sus tanques y sus blindados. Los tanques Tiger disparaban a bocajarro a través de las casas, que se iban derrumbando poco a poco. No había posibilidad de defensa. Tenían cubiertas todas las salidas con ametralladoras. Arrollados por una capacidad de armamento enormemente superior, a Doug y a sus compañeros no les quedó otra opción que rendirse. Mientras tanto, en ausencia de su general, la invasión británica de Arnhem había degenerado en un enjambre de pequeñas unidades que se movían sin orden ni concierto, bajo el silencio de las radios, frente a una fuerza mejor organizada y mucho más poderosa. Su líder y comandante de la división, el mayor general Roy Eckert, no podía hacer nada por ayudarles.
Él quería escapar, pero puesto que eran 3, debían adoptar la decisión por mayoría. A los otros 2 oficiales subalternos les parecía una misión suicida, así que no le permitieron hacerlo. Él insistió, pero le dijeron, mira, nuestras tropas vienen hacia aquí, el plan sigue en marcha. Llegarán mañana por la mañana, así que es mucho mejor que esperemos aquí hasta que vengan. Finalmente, una maniobra casual en el transcurso de la batalla brindó al general la oportunidad que estaba esperando. Sin tener ni idea de qué iba a encontrarse, decidió arriesgarse. Básicamente esperó su oportunidad hasta que tuvo claro que había combates en las calles que estaban al lado de la casa. Y cuando sale de la casa, se supone que preparado para cualquier eventualidad, resulta que se encuentra con miembros de sus propias tropas que estaban avanzando. Se asoma, sus tropas le ven, miran de nuevo. Ah, general, todo el mundo le estaba buscando. Le buscan un transporte inmediatamente. Se sube a él, se larga y regresa a su cuartel general. El general estaba de vuelta en su cuartel general, en el pueblo de Oosterbeek. El puente estaba a solo 3 kilómetros de distancia, pero era como si estuviese a 100. Durante todo el primer día de batalla, Urquhart había abandonado su puesto de mando y su invasión se estaba desintegrando. Para entonces, la batalla para alcanzar el puente se había convertido en una matanza, con los paracaidistas preparados únicamente para toparse con una ligera oposición, enfrentados a una fuerza alemana completamente equipada. Urquhart reunió a sus tropas y las convenció de que no todo estaba perdido. Si conseguían resistir solo un poco más, los refuerzos del 30º Cuerpo no tardarían en llegar. Y entonces, para su inmenso alivio, las radios, prácticamente inútiles, resucitaron momentáneamente y transmitieron noticias extraordinarias desde la vecina ciudad de Nimega, a apenas 15 kilómetros de distancia. Las comunicaciones comenzaron a mejorar. Y fue así como supo que las fuerzas británicas estaban en Nimega, que habían llegado a Nimega. Para Urquhart era la oportunidad de decir a sus hombres que todavía podían conseguirlo. Pronunció un pequeño discurso para intentar levantarles la moral y dijo algo así como: todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sacrificado, todavía es posible. De vuelta en el puente, los alemanes habían cambiado de táctica. Después de que el asalto con tanques fuese rechazado, recurrieron a la artillería. Demolieron las casas ocupadas por los hombres de Frost y Hiver con potentes explosivos y proyectiles de fósforo. Su primer objetivo fue la escuela, ocupada por Tony Hiver y sus hombres, que tenía un hospital de campaña en el sótano. Comenzaron a bombardear nuestra posición desde ambos lados de la carretera y continuaron durante 36 horas. El cuartel general de la brigada tenía un hospital de campaña en el sótano. Al tercer día teníamos a 300 hombres en el sótano y, obviamente, no teníamos agua desde el primer día. También nos habíamos quedado sin vendas, etc. La mayoría de edificios habían quedado reducidos a escombros. Entonces empezaron a utilizar proyectiles de fósforo. No había nada para sofocar las llamas, lo cual era un problema, porque no teníamos agua, nos habíamos quedado sin agua. El mayor Hiver sabía que debía actuar para evitar que los heridos se quemasen vivos en el sótano. Sin tiempo que perder, solicitó ayuda al enemigo, sin estar seguro de qué respuesta se iba a encontrar. A las 10 de la mañana del miércoles, el fuego en el cuartel general de la brigada estaba fuera de control y, por supuesto, teníamos a toda aquella gente en el sótano. Así que solicitamos a los alemanes un alto el fuego de 2 horas
que nos permitiese sacar a nuestros hombres del sótano antes de que se quemasen. Los alemanes se portaron muy bien y enviaron a muchos de sus hombres a ayudarnos hasta que finalmente los sacamos a todos de allí, in extremis, antes de que las llamas los alcanzasen. Mientras tanto, los efectivos restantes del batallón de Tac Charlton estaban en poder de las Waffen-SS. Sobre ellos se cernía la posibilidad de pasar meses en un campamento de prisioneros de guerra. Pero antes de ser trasladados a Alemania, Dak recibió permiso para trasladar a sus compañeros heridos al hospital de la ciudad. En el caos de la batalla, pocos prestaban atención a los prisioneros de guerra. Llevaron a los heridos dentro y todo el mundo iba de un lado para otro. Había muchísima confusión, como se podrá imaginar, con la batalla en marcha. Los soldados alemanes se distrajeron con las provisiones británicas que caían sobre su territorio. Dak entendió que tenía una oportunidad de oro y decidió aprovecharla. Estaban fumando los cigarrillos ingleses y comiendo chocolate de Cadbury. Se frotaban las manos eufóricos, pensando que tenían más víveres para ellos. Y nos decían en inglés, "Not for you", no son para vosotros. Y entonces tuve la opción de tomar la decisión correcta. Se me abrió una oportunidad y escapé de allí. Los paracaidistas estaban llegando al final de su tercer día y se habían quedado prácticamente sin munición. Cualquier esperanza de abrirse paso entre las poderosas líneas germanas para unirse a la unidad del puente se había desvanecido por completo. El general agrupó a sus efectivos restantes, alrededor de 3.500 hombres, en un bastión defensivo de apenas 2 kilómetros cuadrados alrededor de Osterbeck, y les preparó para resistir a los alemanes que ya les rodeaban. Aquel bastión sería su reducto, y una vez protegido el perímetro mediante paracaidistas situados en trincheras y casas, Eckert reconsideró sus opciones. Estaba claro que sus hombres jamás podrían alcanzar el puente. Tendrían que abandonar a las tropas de Frost y Hieber. Pero en lugar de permitir que su primera experiencia al mando de una división acabase en un fracaso, Eckert trazó un nuevo plan. Envió un mensaje a sus superiores sugiriendo que el 30º Cuerpo se desviase de su objetivo previsto, el puente de Arnhem, y se dirigiese a un punto de la orilla sur, la opuesta a su posición. Desde allí, sugirió, el 30º Cuerpo podría construir un puente para contactar con su bastión defensivo. Era un plan osado. El 30º Cuerpo viajaba con todos aquellos vehículos llenos de equipamiento de construcción, diseñado específicamente para cruzar vías fluviales. Así que si ellos podían resistir en la orilla norte del río y el 30º Cuerpo era capaz de capturar la orilla sur, tal vez podrían construir un puente. Y si lograban construir un puente, tal vez el plan podría salir adelante, conservando aquel bastión y construyendo el puente. Pero el general y sus hombres desconocían que el 30º Cuerpo se había retrasado sobre el horario previsto y se habían estancado en cruentos combates. La liberación de Arnhem tendría que esperar todavía más tiempo. Mientras tanto, en el puente, las llamas envolvían el cuartel general del asediado batallón de Frost y Hieber. Con el fuego de la artillería cayendo sobre ellos, era obvio que no podrían resistir mucho más tiempo. El mayor Hieber dividió a sus hombres en pequeños grupos y les ordenó que intentasen escabullirse entre las líneas de infantería germanas, pero pronto fueron capturados. Capturaron a unos 80 o 90 de los nuestros y nos iban a trasladar a Alemania en camiones abiertos, con unos 30 hombres en cada camión. Pero el mayor Hieber y sus hombres habían sido adiestrados para no considerar la captura como el final de la guerra y para convertir la fuga en un deber. Yo fui oficial de inteligencia. Solía leccionar a todas las tropas sobre lo que debían hacer en caso de ser capturados y les decía, vuestro primer deber es escapar y el momento más fácil para escapar son siempre las primeras 48 horas. Llegado el momento, encontraréis una oportunidad cuando nadie esté mirando.
Y esa oportunidad no tardó en presentarse. Pero el mayor desafío eran los camiones. Hibbert y sus compañeros necesitaban hacerlos parar durante el tiempo suficiente para hacer posible el salto hacia la libertad. Durante los primeros metros, mientras cogía velocidad, era posible saltar desde el camión. Así que planeamos lo siguiente. Debíamos irritar a los alemanes lo suficiente como para que frenasen y viniesen a regañarnos. Mientras nuestro camión atravesaba la ciudad, empezamos a hacer el signo de la victoria a los holandeses para animarles, y ellos nos respondían. Eso enfureció al guardia alemán, un joven cabo de unos 16 o 17 años, que tenía una Schmeisser. Se cabreó tanto que paró 2 veces y nos dijo: si volvéis a hacerlo, os mataré. Paramos una tercera vez y, tal y como había acordado con uno de los otros oficiales, los dos saltamos. Él saltó un muro y yo salté por el otro lado. Conseguí escapar y unirme a la resistencia holandesa. Pero el salto hacia la libertad del mayor Hibbert tuvo un precio. El cabo puso un cargador a su Schmeisser. Disparó contra 6 de los nuestros y los mató. Desde mi punto de vista, eso fue lo peor que me pasó. Porque yo era el único responsable. Y además lo sabía. Erkard y sus hombres, en el bastión de Osterbeek, estaban desesperadamente faltos de alimentos, munición y medicinas. Sin contacto por radio y con la orden de ignorar las señales de tierra, los pilotos que transportaban provisiones se limitaban a dejarlas caer en las zonas preacordadas, casi siempre en poder del enemigo. Los hombres que estaban en tierra lo intentaron todo. Intentaron improvisar algún tipo de mecanismo de señalización, pero tuvieron muy poco éxito. Eso significaba que tenían muy poca munición. Significaba que tenían muy pocos víveres. El propio Erkard dijo que en realidad ni se había dado cuenta de que probablemente apenas había comido nada durante casi 6 días. Para entonces, Doug Charlton se había abierto paso a través del perímetro y se había unido a las fuerzas de Erkard. Pronto se encontró de nuevo en la brecha. Los ataques se repetían constantemente. Los morteros Nebelwerfer disparaban 6 bombas a la vez. Y esos bombardeos se repitieron 2 veces al día durante los 4 días y medio, intercalados con los ataques de infantería apoyados por los tanques. Pero el perímetro aguantó de todas formas. Aunque, por supuesto, hubo muchos daños. Los heridos se acumulaban. Mientras Doug Charlton luchaba en las trincheras, sus compañeros caían a su alrededor. Los desbordados puestos de socorro servían de recordatorio de lo que le esperaba si resultaba herido. La antigua vicaría se utilizaba como puesto de asistencia médica. Estaba totalmente desbordado y había muchísimos cadáveres en el jardín. Los bombardeos habían destrozado las cañerías y no había agua. Tan solo había agua disponible en el pozo del jardín de la vicaría. Y los francotiradores alemanes concentraban sus esfuerzos en aquel punto. Los paracaidistas habían resistido más de una semana, mucho más que el tiempo previsto inicialmente por el plan y que el tiempo para el que estaban equipados.
Los alemanes habían averiguado lo que pasaba. Habían averiguado que, básicamente, habían derrotado a la fuerza británica que había aterrizado. Era cuestión de tiempo, y poco a poco los fueron acorralando, luchando calle por calle, luchando casa por casa. Los alemanes optaron por un sistema en el que esencialmente aprovechaban la superioridad de su armamento, utilizando sus tanques y artillería para derribar los edificios progresivamente, para obligar a las tropas a llegar a un punto en el que o se rendían o serían destruidos por completo. Con los refuerzos alemanes acumulándose en torno a ellos, los paracaidistas se encontraron asediados, luchando una batalla desesperada sin un final a la vista. Erkar se aferraba a la esperanza de que se aprobase su propuesta de que el 30º Cuerpo construyese un puente que cruzase el Rin. Pero a las 6 de la mañana del lunes llegó una orden que confirmaba sus peores presagios. La misión quedaba abortada. El 30º Cuerpo nunca aparecería. Roy Erkar comprendió horrorizado que su primera experiencia al mando de una división ya solo podía concluir en fracaso. Erkar se quedó muy afectado por la decisión. Era consciente de la enormidad de lo que estaba pasando, de que su división llevaba luchando con gran valentía durante un periodo largo de tiempo, con muy pocas provisiones, con muy poca información o incluso esperanza. Pero ahora todo eso no iba a valer para nada. Los hombres que estaban con Erkar sabían que ya estaban solos y completamente rodeados. No había escapatoria entre los alemanes que le rodeaban. Intentar huir sería una locura. Las opciones eran desoladoras. Y entonces sucedió lo inimaginable. Sin previo aviso, los proyectiles de la artillería británica explotaron a su alrededor, aplastando las posiciones enemigas. La misión del 30º Cuerpo había quedado abortada, pero seguían suficientemente cerca como para ayudarles. La artillería británica había llegado a Nimega. Comenzó a disparar desde el área de Nimega para apoyar al bastión, con unos resultados increíblemente positivos. Sin observadores sobre el terreno, sin nadie que pudiese darles las coordenadas exactas, fueron capaces de disparar desde 10 u 11 kilómetros de distancia. Eso ayudó al bastión a resistir y acabó resultando crucial para permitir que la fuga tuviese lugar. Erkar aprovechó su única oportunidad. Todavía podía salvar algo de su desastrosa primera experiencia al mando. Podía poner a salvo a los 2000 hombres que seguían en buen estado. Así que ideó la Operación Berlín. Un plan para liberar a sus hombres a través del Rin y al abrigo de la oscuridad. Desafortunadamente, aquello suponía dejar atrás a los heridos más graves. Llegó el mensaje de que nos rescatarían por el río durante la noche. A mí me enviaron a ayudar al capellán en la evacuación de los heridos que podían caminar. Él ya había seleccionado los hombres que creía que podían completar el trayecto hasta el río. La Operación Berlín era obra de Erkar en estado puro, improvisando y tomando decisiones en el fragor de la batalla. Creo que era una persona independiente. Le gustaba actuar por sí solo, consultando únicamente a sus oficiales. Creo que al principio, cuando seguía los planes de otras personas, fue cuando todo salió mal. Y al final, cuando se quedó solo y tuvo que sacar de allí a los hombres que quedaban y actuar con lo poco que tenía a su disposición, todo fue mucho mejor. Todo dependía del sigilo. El silencio absoluto sería esencial. Se elaboraron, cifraron y transmitieron complejos planes de artillería para poder centrar el fuego aliado durante la noche. Mientras tanto, se trazaba la ruta de evacuación con sumo cuidado. Se pasaron el día de la evacuación marcando las rutas que iban a seguir. Los ingenieros trazaron con cinta adhesiva el camino hasta la orilla para permitir que los soldados británicos y algunos polacos formasen grupos y siguiesen esa ruta hasta el río. El inicio de la evacuación se fijó para las 10 de la noche. Erkar ordenó a sus hombres que se afeitasen y se pintasen las caras de negro.
También se cubrieron las botas con trapos y sujetaron los rifles con cinta adhesiva para evitar cualquier sonido. Con un gran dominio táctico, el general ordenó una maniobra clásica de distracción. Mientras la fuga tenía lugar, ordenó a sus hombres que intensificasen los ataques desde el perímetro. La artillería del 30º Cuerpo también resonó en el momento justo. Para el enemigo, parecía el inicio de una ofensiva. Con los alemanes a la defensiva, el general retiró gradualmente a sus unidades una por una a lo largo de la noche, hasta que solo quedaron unas pocas. Avanzábamos lentamente por el bosque, en fila india, bajo la lluvia, guiados por los pilotos, y llegamos hasta la orilla del río. Nos detuvimos unos 50 metros antes. El operativo de Erkard debía afrontar ahora el mayor peligro: cruzar las aguas abiertas sin protección. Río arriba y río abajo, los soldados germanos, armados con ametralladoras que podían fácilmente hundir un bote lleno de hombres en unos instantes, tan solo veían la oscuridad bajo la lluvia. Fue todo muy caballeroso. Los soldados que estaban más cerca de la orilla dejaron pasar a los hombres con vendajes. A los heridos les cedieron su puesto en los botes. El proceso duró hasta primeras horas de la mañana. Con el amanecer, quedó claro que Erkard lo había conseguido. Había puesto 2.400 hombres a salvo. Había sido una operación de manual. A menudo se ha descrito como una de las grandes hazañas de toda la batalla. Los heridos se quedaron atrás con los doctores y el capellán que se quedaron con ellos, pero el resto de las tropas fueron capaces de escapar. Planear y dirigir la más milagrosa de todas las fugas fue el gran logro de Erkard. Y recibió merecidos elogios por ello. Pero 6.000 de sus hombres habían acabado convertidos en prisioneros de guerra y otros 1.400 habían muerto. Otros permanecieron escondidos en los bosques y granjas alrededor de Arnhem, a menudo colaborando con la resistencia holandesa durante meses. Entre ellos, el mayor Tony Hiver. Tras fugarse poniendo su vida en grave peligro, organizó a 120 paracaidistas huidos y logró ponerlos a todos a salvo, lo que le valdría una cruz militar. Doug Charlton había escapado con Erkard. Tras 10 días de permiso, fue citado para volver al servicio activo con el Servicio Aéreo Especial Británico. En cuanto a Roy Erkard, inicialmente fue aclamado como un héroe y gozó de gran fama. Pero aquel sería su último ascenso, y el recuerdo de su valiente pero fallida primera experiencia al mando de una división perviviría con él para siempre.